En el polvo de Mesopotamia se encontró un símbolo extraño, un bolso, pero no era un objeto cualquiera. Lo llevaban los dioses. Luego, ese mismo símbolo apareció al otro lado del Atlántico, en México, en un sitio anterior a la Edad de Hielo. Algo imposible. Lo que la mayoría no comprende es que el misterio no es el bolso en sí, sino lo que había dentro, y la respuesta apunta a una tecnología perdida, a una civilización global y a una verdad que podría cambiarlo todo. El objeto imposible de Mesopotamia. La historia comienza en la cuna de la civilización, en la antigua Mesopotamia, en las ruinas del gran palacio de Nimrud. Esta ciudad, en el actual Irak, fue una joya del imperio neoasirio, un lugar de enorme poder y riqueza. Imagina estar allí a mediados del siglo XIX, cuando un arqueólogo inglés, Austen Henry Layard, excavaba en el desierto y sacaba a la luz el palacio perdido de uno de los reyes más temidos de la historia, Assur-nasir-pal II. Este rey, que reinó hace unos 3000 años, no solo fue un gobernante, fue un conquistador, y construyó este palacio como una declaración de poder absoluto. Los muros estaban revestidos con enormes losas de alabastro de yeso, paneles de piedra de más de 9 pies de altura, y mientras Layard y su equipo retiraban con cuidado las arenas del tiempo, se encontraron cara a cara con figuras imponentes, talladas profundamente en la piedra. Estas figuras no parecían del todo humanas y son conocidas como los Apkallu. Estos no eran simples decoraciones, eran seres semidivinos, sabios que, según la leyenda, sobrevivieron al gran diluvio, una historia que existía en Mesopotamia miles de años antes de ser escrita en cualquier otro lugar. A menudo se los muestra con cabezas de águila o grandes alas emplumadas, y se decía que trajeron los dones de la civilización a una humanidad primitiva, enseñando escritura, agricultura, leyes y arquitectura. Aquí es donde la historia se vuelve realmente extraña. Los antiguos textos sumerios, que preceden a los asirios por miles de años, son muy específicos y afirman que el primero y más grande de estos, Apkallu, se llamaba Oans. Y atención a esto, Oans era descrito como una criatura con apariencia de pez, pero con pies humanos, cuerpo humano y voz humana bajo su cabeza de pez. La leyenda, registrada por el antiguo historiador Beroso, dice que Oannes emergía del Golfo Pérsico cada mañana para enseñar a los humanos primitivos. Les dio conocimiento de las letras, las artes y todo tipo de ciencias. Les enseñó a construir ciudades, fundar templos y compilar leyes. Explicó los principios de la geometría y la agricultura. Y cada tarde, al atardecer, este hombre pez regresaba al mar para pasar la noche. Esta historia de un dios civilizador no humano que surge del agua está en la base misma de la primera civilización del mundo. Volviendo al palacio de Nimrud, cuando los arqueólogos observaron más de cerca los relieves de estos Apkallu alados, descendientes de Oans, notaron que casi siempre llevaban dos objetos muy específicos y extraños. En una mano sostenían algo parecido a una piña, y en la otra sujetaban un objeto que desconcertó a todos, un bolso inconfundible. No era un bolso blando, ni una simple bolsa, sino un contenedor rígido y rectangular, con un asa semicircular bien definida y grabados intrincados. Parecía menos un bolso y más una pieza de equipo. Los relieves más famosos muestran a los Apkallu alados sosteniendo este bolso y usando la piña para tocar o rociar algo sobre un árbol sagrado estilizado. Los arqueólogos e historiadores convencionales ofrecieron una explicación simple y segura. El bolso, conocido como bandudú en los textos antiguos, era solo un recipiente, un cubo ritual que contenía agua bendita o quizá polen sagrado, y la piña, el muyilú, era un aplicador para rociar el agua o esparcir el polen sobre el árbol. Todo el acto sería un ritual de purificación y fertilidad, destinado a proteger al rey,
bendecir la tierra y asegurar buenas cosechas, una interpretación lógica para una sociedad agrícola a orillas del Tigris y el Éufrates. Durante mucho tiempo, ahí terminó la historia. Caso cerrado, solo era un cubo. Pero no es tan simple. Los Apkallu no solo bendecían un árbol, eran vistos como los portadores originales del conocimiento. La leyenda de Oannes no trata solo de agricultura, sino de entregar a la humanidad el código fuente de la sociedad, y el bolso no era un simple accesorio, sino la fuente de su poder, el contenedor de la civilización que entregaban. La idea de que fuera solo un cubo para polen empezó a parecer insuficiente. El misterio no es solo qué es el símbolo, sino dónde aparece. Si fuera un ritual exclusivamente asirio, solo debería encontrarse en Nimrud, pero no ocurrió así. Al excavar en otras culturas antiguas del mundo, los exploradores hallaron el mismo bolso, con figuras distintas, estilos artísticos distintos y lenguas distintas, pero el bolso era el mismo, convirtiendo una curiosidad local en un rompecabezas global que amenaza nuestra comprensión del mundo antiguo. Y la sorpresa aumentó cuando se excavó a 5.000 millas de distancia y miles de años más atrás. El primer dominó cayó en Turquía, en un sitio que no debería existir, Göbekli Tepe, en el sureste de Turquía, considerado el templo megalítico más antiguo conocido. Al fecharlo, los resultados fueron imposibles, con más de 12.000 años de antigüedad, 7.000 años antes de las pirámides de Giza y 6.000 antes de Stonehenge. Construido por supuestos cazadores, recolectores al final de la última glaciación, presenta enormes círculos de piedra con pilares en forma de T que pesan toneladas, algunos de hasta 50 toneladas y 19 pies de altura. ¿Cómo organizó un pequeño grupo primitivo la extracción, el transporte y la colocación precisa de semejantes bloques? ¿Quién los alimentó y quién lo diseñó? La sola existencia de Göbekli Tepe rompe el relato oficial del desarrollo humano. Y aquí viene lo increíble. En uno de sus pilares, el pilar 43, aparecen tallados claramente 3 bolsos rígidos con asas semicirculares clásicas, lo que demuestra que el símbolo no es sumerio ni asirio, sino miles de años más antiguo, anterior a la escritura, a la agricultura y a la civilización misma. ¿Cómo lo conocían estas personas? Y el misterio no termina ahí. Cruza un océano. Viajemos 5.000 millas a través del Atlántico hasta la antigua Mesoamérica, a la tierra de la civilización olmeca. Eran la cultura madre de México y florecieron alrededor del año 1200 a.C. Son tan misteriosos como Göbekli Tepe. Su civilización parece surgir completamente formada en la selva, sin un antecesor claro. Son famosos por sus gigantescas cabezas de piedra talladas. Estas cabezas de basalto, que pesan toneladas, fueron extraídas de montañas a más de 75 millas de distancia y transportadas a través de densos pantanos. ¿Cómo lo hicieron? En un sitio clave, olmeca llamado La Venta, los arqueólogos encontraron un grabado conocido como la Estela 19. Este relieve muestra una figura, posiblemente su dios sagrado, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, descendiendo del cielo, y en su mano, ¿qué sostiene? Exactamente el mismo bolso rígido y rectangular. La similitud visual entre el grabado de la antigua Irak y el de la antigua México es tan impactante que resulta imposible ignorarla. Eran 2 mundos completamente distintos, separados por un vasto océano y miles de años, sin contacto alguno, sin posibilidad de compartir mitos, arte o tecnología. Y sin embargo, ahí está el mismo símbolo único e idéntico, vinculado a un dios que, al igual que el Oannes mesopotámico, traía conocimiento y civilización a la humanidad. Y lo más sorprendente es que la historia continúa. En la civilización tolteca,
que surgió después de los olmecas, sus enormes figuras de guerreros de piedra, los atlantes de Tula, también aparecen sosteniendo extraños objetos rígidos con forma de caja. Aunque algunos son diferentes, la idea de un contenedor de poder se mantiene. Luego viajamos hasta Nueva Zelanda, donde el pueblo indígena maorí tiene sus propias historias antiguas. Cuentan que su dios Tane ascendió al cielo más alto y regresó a la tierra trayendo consigo 3 kete, 3 cestas, y dentro de ellas estaba todo el conocimiento divino y la sabiduría de los dioses, que luego entregó a la humanidad. Un continente distinto, una cultura distinta, una historia distinta, pero el tema central es idéntico. Un ser divino desciende del cielo y entrega los secretos de la civilización a los humanos en un contenedor especial. Incluso vemos ecos de esto en el antiguo Egipto. En los jeroglíficos aparecen formas intrigantes similares a bolsos, y pensemos en el Ankh, la llave de la vida que sostienen todos los dioses egipcios, con un asa en la parte superior y una base. ¿Y si el Ankh fuera solo una versión bidimensional y estilizada del mismo dispositivo, una llave, una herramienta, una fuente de poder? Así que la situación es esta. Tenemos un símbolo que aparece en los albores de la civilización. Hace 12.000 años en Turquía. Aparece en la cuna de la civilización en Mesopotamia. Aparece al otro lado del océano, en México. Y la historia que lo acompaña, la de un contenedor de conocimiento divino, también aparece en el Pacífico. La arqueología convencional no tiene una buena respuesta para esto, y afirma que todo es una coincidencia masiva, que se trata de evolución convergente, la idea de que distintas culturas inventaron de forma independiente el mismo diseño para una simple cesta. Pero esto no es una cesta simple, es un diseño muy específico, rígido e inusual. Las probabilidades de que múltiples civilizaciones, separadas por océanos y milenios, inventaran exactamente el mismo símbolo para la misma idea de conocimiento divino son prácticamente nulas. Esto no fue una coincidencia, fue un mensaje. Entonces, si no es una coincidencia, ¿qué es? ¿Qué era tan importante como para mostrarse a toda la humanidad? ¿Qué había dentro del bolso? La máquina de los dioses. Este es el núcleo del misterio. El título de este video promete que lo que hay dentro de este bolso no debería existir, y cuando se deja de lado la teoría convencional del cubo con polen, las posibilidades se vuelven realmente salvajes. Aquí es donde abandonamos las explicaciones seguras y entramos en lo que la evidencia realmente está gritando. Entremos directamente en las teorías. Teoría 1. El banco de semillas. Esta es la interpretación más literal. El bolso contenía las semillas de la civilización, lo que encaja perfectamente con las leyendas de los Apkallu y de Maui, dioses que traen conocimiento en un contenedor. ¿Y si ese conocimiento no fuera solo simbólico? Pensemos en esto. Justo después de la última edad de hielo, en la época en que se construyó Göbekli Tepe, ocurrió algo increíble, la revolución neolítica. La agricultura no evolucionó lentamente, explotó casi de forma simultánea en múltiples partes no conectadas del mundo. El creciente fértil, el Valle del Indo, China, Mesoamérica. ¿Fue un accidente o las semillas y el conocimiento avanzado para cultivarlas fueron entregados en esos bolsos? ¿Y si el bolso era un contenedor tecnológico con control climático para iniciar un nuevo mundo? Una especie de caja Génesis. Teoría 2. La fuente de energía portátil. Esta teoría es aún más extrema. ¿Y si el bolso no fuera un contenedor, sino un dispositivo, una fuente de energía portátil? Todo el mundo se pregunta cómo se construyeron las maravillas antiguas. ¿Cómo se levantaron los bloques de varias toneladas de las pirámides? ¿Cómo se cortó la piedra en Pumapunku, en Bolivia, con una precisión casi láser y ángulos tan perfectos que hoy no podemos replicar? La historia convencional
dice que todo se hizo con cinceles de cobre, rodillos de madera y mucha mano de obra. Pero muchos ingenieros afirman que eso no es posible. ¿Y si el bolso fuera la respuesta? ¿Y si fuera un generador de energía autónomo? Una especie de batería de Bagdad antigua, pero miles de años más antigua y millones de veces más potente. Este dispositivo podría haber alimentado herramientas avanzadas para cortar piedra con sonido o frecuencia, o incluso anular la gravedad y permitir levantar bloques de 50 toneladas como si fueran almohadas. Esto explicaría por qué los dioses siempre aparecen sosteniéndolo. No era un símbolo de su poder, era su poder. Y también explicaría cómo los olmecas movieron sus cabezas gigantes 75 millas a través de pantanos. No las arrastraron, las hicieron flotar. Teoría 3. El kit genético. Esta es la posibilidad más impactante, la que realmente no debería existir. ¿Y si el bolso fuera un instrumento biológico? Observa de nuevo los relieves. Los Apkallu tocan el árbol sagrado, pero en otros grabados realizan ese acto sobre el propio rey. La explicación convencional dice que lo están purificando. Pero, ¿y si purificar fuera una mala traducción? ¿Y si en realidad lo estuvieran mejorando? ¿Y si el bolso contuviera un kit genético y la piña fuera un dispositivo de aplicación, una jeringa o un escáner de alta tecnología para manipular el ADN de los primeros humanos? Esto explicaría el salto repentino y explosivo en la inteligencia humana, el llamado gran salto adelante que los científicos aún no pueden explicar. ¿Y si los dioses no solo enseñaron a la humanidad, sino que literalmente crearon al ser humano moderno? El bolso sería una base de datos de ADN y la piña la herramienta para escribir el código. Pero vayamos aún más lejos, el dispositivo de alteración de la conciencia. Esta idea se basa en la piña. En los relieves antiguos, la piña casi nunca aparece separada del bolso. Si el bolso es la fuente de energía y la piña es la herramienta, su forma no es casualidad, ya que coincide perfectamente con una pequeña glándula con forma de piña situada en el centro del cerebro humano, la glándula pineal. No es un órgano cualquiera. En muchas tradiciones espirituales se la conoce como el tercer ojo, el asiento del alma y la puerta a una conciencia superior. Y al igual que el bolso, el símbolo de la piña como iluminación espiritual es global, siendo el ejemplo más famoso la gigantesca piña de bronce del Vaticano. Entonces, ¿y si el bolso fuera un dispositivo de terraformación, pero de la conciencia? ¿Y si no solo mejorara el ADN del rey, sino que liberara una frecuencia específica, un vapor o un campo energético que desbloqueaba el pensamiento superior en todos los humanos cercanos? Esto explicaría la explosión repentina de arte, cultura y pensamiento complejo a gran escala. Lo que se rociaba no era agua, era un aerosol de iluminación. El proyector de la realidad. Esta es la teoría que realmente rompe la mente. ¿Y si el bolso no fuera solo una herramienta dentro de nuestro mundo, sino un dispositivo que creó nuestro mundo? ¿Y si fuera una pieza de código fuente, un dispositivo cuántico que proyecta o estabiliza la realidad física? El árbol sagrado no sería un árbol real, sino un diagrama de la realidad, como el árbol de la vida de la Cábala. Los Apkallu no serían solo dioses, sino programadores o jardineros que mantienen la simulación usando la piña, alimentada por el bolso, para editar el código del mundo y evitar que colapse. Esto convertiría al bolso en el objeto más poderoso que existe, un dispositivo capaz de escribir las leyes de la física, una tecnología que definitivamente no debería existir. El secreto del Vaticano es la parte más inquietante del rompecabezas. Durante miles de años, desde la Edad de Hielo hasta el apogeo del Imperio Asirio,
el bolso fue uno de los símbolos más importantes de la Tierra, tallado en los templos y palacios más sagrados, y luego simplemente desapareció. Para la época clásica de Grecia y Roma, el símbolo ya no estaba. Desapareció del arte religioso, de la cultura popular y del conocimiento público, como si su documentación y veneración se hubieran detenido de repente, dejando solo referencias dispersas y ocultas. Entonces, ¿qué ocurrió? Teoría 1. Los visitantes se fueron. Esta es la explicación más simple. Los seres avanzados, los dioses, ya fueran extraterrestres como Oanes u otra cosa, terminaron su trabajo. Le dieron a la humanidad el impulso necesario, las semillas, el conocimiento, la mejora genética, y luego se marcharon, llevándose su tecnología avanzada con ellos. Y la humanidad, dejada sola, fue como un niño intentando recordar una lección compleja. Tuvimos que resolverlo todo por nuestra cuenta. El recuerdo de los bolsos se desvaneció y los relieves se convirtieron en simples mitos. Pero existe una posibilidad más oscura e inquietante. Teoría 2. Un encubrimiento deliberado. ¿Y si la tecnología no se fue? ¿Y si fue ocultada? Piénsalo. ¿Qué pasaría si el público supiera con certeza que toda nuestra civilización, nuestra biología, nuestras religiones y nuestra ciencia fueron un regalo de visitantes extraterrestres? Eso destruiría por completo las estructuras de poder del mundo. Aquí es donde hay que volver a la realidad. La autoridad religiosa colapsaría de la noche a la mañana. Si el derecho divino de reyes y sacerdotes proviniera en realidad de una pieza de tecnología alienígena, su poder desaparecería. Las nuevas religiones monoteístas que estaban surgiendo necesitaban ser la única fuente de verdad, y no podían permitir historias de otros dioses trayendo conocimiento. Así comenzó el esfuerzo por ocultar la verdad. Los antiguos dioses se convirtieron en demonios. Los viejos símbolos fueron declarados prohibidos, y el bolso, antes símbolo de creación divina, pasó a ser una prueba peligrosa que debía borrarse. Incluso las instituciones destinadas a preservar la historia pudieron haber ayudado en este encubrimiento. Durante el último siglo, muchos historiadores y académicos han ignorado o descartado deliberadamente esta evidencia porque no encaja en la línea de tiempo limpia y cómoda de la historia oficial, esa que dice que los humanos primitivos salieron lentamente del barro, inventaron el fuego, luego la rueda, después la agricultura, y poco a poco construyeron la civilización. Todo apunta a la misma verdad inquietante. Nuestra historia no es lo que creemos. Nuestra línea de tiempo cuidadosamente construida es una mentira reconfortante. No estuvimos solos, y la tecnología más avanzada que jamás ha existido espera ser encontrada dentro del bolso de los dioses. Entonces, ¿el bolso fue un regalo de las estrellas o una advertencia de nuestro propio pasado? Déjanos tu teoría en los comentarios y no olvides dar like y suscribirte.